Y hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que no sé cuántas partes tendrá, porque apenas he preparado dos partes. Esta y la del domingo que viene. Así que vamos a la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 3 versículo 9. Si lo tiene, dice amén. Gloria al Señor para siempre. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Dios añada bendición a nuestra vida, a su santa y bendita palabra en esta hora. Vamos a orar en esta hora, luego le voy a decir el tema. Vamos a orar en esta hora para ponernos en la presencia del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta preciosa tarde que tú nos concedes estar aquí, el poder adorarte, el poder bendecir tu nombre. Te pedimos, Dios eterno, que tú, Señor, te continúes glorificando, que esta palabra corra y sea glorificada, que esta palabra haga el efecto por la cual tú la has enviado hacia nosotros en el día de hoy. Señor, como siempre, toda la gloria te la voy a dar a ti y a nadie más se la daré. Y por último te pido, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos pedido estas cosas. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. No queremos pasar por alto a ver que también está, amén, gloria al Señor, la mamá de nuestra hermana Karen y su esposo. Dios les bendiga, que están por allí. Ellos han venido otras veces, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Nos gozamos de verle en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a comenzar una serie de mensajes. Esta serie de mensajes van a tener un tema principal. Amén. Un tema principal que es de lo que vamos a estar desarrollando. Pero cada tema principal va a tener un subtema que es a lo que nos vamos a identificar en cada parte. Así que esta serie de mensajes se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pero el subtema de esta primera parte es ¿quién va a responder? Hoy vamos a tocar el tema ¿quién va a responder? La serie de mensajes se va a llamar ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pero hoy vamos a tocar el tema ¿quién va a responder? Gloria al Señor. ¿Quién va a responder? En esta hora, Dios conversaba con Adán en el huerto del Edén. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente. Dios le habló a Abraham y le prometió un hijo. Pablo escuchó la voz de Dios camino a Damasco. Y todavía Dios sigue hablando. Es una de las maneras en que Dios se comunica con nosotros los hombres. A través de su voz, a través de su palabra. La Biblia dice en Hebreos 1, versículo 1, comienza el escritor de los Hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante lo que dice el escritor de los Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea que no solamente habló muchas veces, sino que utilizó diferentes modos de comunicación, diferentes vías de comunicación para comunicar su plan y comunicar su propósito. Y aquellos que tuvieron, aleluya, el discernimiento, la habilidad o la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, fueron los que recibieron el mensaje y los que pudieron comunicar el mensaje que estaban recibiendo de parte de Dios. O sea, es muy importante esto que vamos a hablar en estas próximas semanas, si así el Señor lo permite. Pero hoy es quién va a responder, porque todavía Dios sigue hablando.
Todavía Dios está buscando algún oído que pueda recibir la voz de Dios, recibir la palabra de Dios. Cuando hablamos de la voz de Dios, hay gente que dice, aleluya, o hay gente que identifica como la voz audible. Yo no vengo a hablar de la voz audible de Dios. La voz audible de Dios es real y es verdadera. Dios habla audiblemente cuando Él quiere y a quien Él quiere. Pero Dios tiene muchas maneras de hablar. Y hay gente solamente buscando la voz audible de Dios. Pero hay a veces que Dios te está hablando a través de tu propia circunstancia. Hay a veces que Dios te está hablando a través de un himno. Hay a veces que Dios te está hablando a través de algo que está sucediendo. Hay a veces que Dios te está hablando a través de la palabra del Señor. La Biblia es la voz de Dios grabada en las páginas. Ahí está la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, hay quien lee la Biblia y no escucha la voz. ¿Estamos aquí? Hay quien lee la Biblia y no escucha la voz. Porque la gente, aleluya, hay quien escucha un mensaje y no escucha la voz. Porque cuando nosotros vayamos a ir profundizando en esto, nos vamos a dar de cuenta, aleluya, que oír es sinónimo de obediencia y actuación. Si usted no actúa, usted no oye. Si usted no vive la palabra, usted es sordo. ¿Alguien está aquí? Entonces esta es la circunstancia de que la gente llega a la iglesia a escuchar un mensaje pero no a oír. Hay gente que escucha pero no oye. Alábalo. Que escucha la voz de Dios, que escucha las instrucciones de Dios, pero no oye. ¿Cómo usted sabe eso, pastor, que no oye? Por su actuación, por su comportamiento, porque está actuando como un sordo espiritual. Esto no te va a sacar alabanza. Tranquilo, te lo va a alabar porque Dios es bueno. Entonces, es importante que hay gente que escucha, hay gente que oye la palabra de Dios, pero como tú no la obedeces, no la oíste. Porque el que obedece es el que oye. Por eso es que dice la idea, comparar un hombre prudente que escuchó, que oyó qué, mis palabras, ¿y qué? ¿Qué hizo? Las hizo. Que oyó mis palabras y las hizo. O sea, es importante que usted escuche el mensaje, pero más importante es después que pasa de haber escuchado el mensaje. Porque ahí es donde tú le vas a demostrar a Dios que tú escuchaste de verdad lo que Él dijo. Que tú estás siguiendo las instrucciones que Él nos habló. Ahí es donde se lo vamos a demostrar claramente. Hace medio siglo existió un hombre llamado Alfred Tomatis. El doctor Alfred Tomatis. Este hombre enfrentó un caso muy curioso en 50 años de trayectoria. Le voy a decir qué clase de doctor era esto. Vamos a ver si esta palabra me sale. Esto es una palabra, mire, amado, esdrújula y esdrújula. Este hombre era un otorrinolaringólogo. ¿Entendió? Ay, Dios mío. Si eso es difícil en español, usted imagínese en inglés. Ajá, es mejor dejarlo el doctor chiquitito ahí. Dígame. Ajá, amén, eso mismo. Eso mismo. Ese doctor que tenía esa especialidad revisó el caso de un afamado cantante de ópera que había perdido misteriosamente la capacidad de determinadas notas. Aunque estaba dentro de su rango vocal, había consultado a varios especialistas de garganta, nariz y oído, y todos concluyeron que se trataba de un problema vocal. Pero el doctor Tomatis, porque esto es algo verdadero, esto es real, usted lo busque, lo va a encontrar. El doctor Tomatis no creía eso, sino que buscó un sonómetro, un medidor de sonido, un sonómetro, y descubrió que el cantante de ópera promedio produce un sonido de 140 decibeles a 1 metro de distancia. Apenas un poco más fuerte que el ruido de un jet militar cuando despega. Ese es como lo duro que suena eso. Gracias a Dios que aquí no hay cantante de ópera.
Y dentro del cráneo el sonido es todavía más fuerte. Ese descubrimiento llevó a este doctor a un diagnóstico. El cantante de ópera se había quedado sordo debido al sonido de su propia voz. Me llamó tanto la atención cuando yo estaba anexando esto con la historia, que hay gente que ya no escucha a Dios porque tu voz es más fuerte. Hay gente que ya no escucha la voz de Dios porque la voz de Dios, porque la voz de ellos es la más fuerte que se escucha. Este cantante de ópera había quedado prácticamente sordo por su propia voz. Por su propia voz. La mudez selectiva tenía su origen en la sordera selectiva. Nadie que no oye habla. Pero este cantante había quedado sordo porque su propia voz lo había dejado sordo. Su propia voz le había afectado. Entonces, este doctor dijo, es que si no puedes oír una nota, no puedes cantarla. Entonces, el doctor Tomatis expresó la siguiente expresión. Y luego de este diagnóstico, a todos los cantantes de ópera que le pasaba eso, le llamaron el efecto Tomatis. Este hombre dijo, la voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír el oído. Vamos a repetir eso. La voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír el oído. Entonces, aunque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ahora lo ponemos al lado de un especialista. Y el especialista dice que la voz solamente puede reproducir lo que alcanza el oído a escuchar. Y hay gente que no tiene voz de Dios en su boca porque en su oído no hay voz de Dios. Alguien tiene que entender esto hoy aquí. Usted puede tener muchas cosas, pero si en su oído no hay voz de Dios, usted lo que tiene es conocimiento. Usted lo que tiene es información. Pero se necesita, aleluya, no predicadores, sino mensajeros. Porque el mensajero es el que lleva la voz de Dios adentro. Y hay gente que está hablando, por eso que hay una iglesia confundida. Porque hay demasiada gente que en su oído no tiene la voz de Dios. Y que lo que está hablando es su propia voz hacia un pueblo. Y hay un pueblo confundido. Y hay un pueblo que no está conociendo la voz de Dios. Y hay una generación que no está conociendo la voz de Dios. Y hay una generación que está creciendo sorda. Entonces, cuando escuchamos esto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Es la voz de Dios lo más fuerte que escuchamos? ¿Es la voz de Dios lo más fuerte que tú oyes? ¿O son las voces de tu crítica lo que tú estás escuchando? ¿O son las voces de tus angustiadores lo que tú estás escuchando? ¿O es la propia voz tuya? ¿O es la voz del menosprecio? ¿O es la voz de Dios la más fuerte que tú oyes? Mi alma alaba a Dios. Yo me pregunto si es la voz de Dios la que la iglesia del siglo XXI es la voz de Dios la más fuerte. Porque hay una iglesia sin dirección. Hay una iglesia que no sabe para dónde agarrar. Hay una iglesia que no sabe si camina o se queda en la casa. Hay una iglesia que no sabe qué hacer en el problema. Hay una iglesia que no sabe qué hacer en la angustia. Hay gente que está perdida dentro de un templo que no sabe hacia dónde va la dirección. Aquí está la respuesta. La respuesta es que la voz de Dios no es lo más fuerte en ellos. La voz de Dios no es lo más fuerte en ellos. Nosotros estamos en una cultura, en la cultura que todos nos queremos hacer oír. Todos nos queremos hacer oír. Pero hay pocos. O hay personas que tienen muy poco que decir cuando se trata de la voz de Dios. Hay mucha gente que tiene que decir muchas cosas, pero cuando se trata de la voz de Dios, hay muy pocas cosas que decir. Y hay muy
pocas personas que pueden tener esa voz de Dios dentro. Por eso que usted no le puede decir amén a todo. Por eso que usted tiene que evaluar, amén, lo que usted lee. Por eso que cuando usted escucha un mensaje, usted tiene que ir por la palabra y buscar, amén, esa alineación del mensaje a la palabra, al texto escrito, al texto que está ahí. ¿Por qué? Porque puede haber una buena información, pero no voz de Dios. La voz de Dios causa algo en ti. La voz de Dios causa que tú te despiertes. Yo quiero que usted entienda que cuando Jehová llamó a Samuel allí, él dijo: Samuel. Y Samuel respondió: heme aquí. ¿Qué hacía Samuel? Estaba durmiendo. La voz de Dios causa que tú te despiertes. Hay gente dormida en la iglesia. Gente dormida en las iglesias. Líderes dormidos en las iglesias. Pastores dormidos en los templos. Evangelistas dormidos. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Pero el que escucha la voz de Dios rápidamente responde. El que escucha la voz de Dios en el oído rápidamente responde. No hay tiempo para la pereza. No hay tiempo para quedarse acostado. No hay tiempo para perder el tiempo. El que escucha la voz de Dios responde. Si Dios hablara aquí, si Dios tronara su voz aquí, le aseguro que no todos van a responderlo, porque no todos van a escuchar esa voz. José respondió rápidamente Samuel. Eso fue un adelanto. Seguimos aquí. Con esto vamos a descubrir que los problemas relacionales, emocionales, espirituales, en realidad son asuntos de audición, de oídos que han quedado sordos a la voz de Dios. A veces el problema, los problemas relacionales, los problemas entre las mismas personas, los problemas espirituales, les estamos echando la culpa a las personas equivocadas. Porque el problema es que es la falta de escuchar la voz de Dios. Hay gente que no hubiese cometido los errores que cometió si hubiera escuchado la voz de Dios. Hay gente que hoy va a tener que pedirle perdón a Dios, porque hoy Dios te va a traer la memoria las veces que Él quería hablar contigo y tú lo rechazaste. Aún siendo cristiano, las veces que la voz de Dios sonó dentro de ti y tembló tu corazón, pero no hiciste caso a esa voz. Mira, amado, a veces nuestros problemas espirituales se los achacamos a la iglesia. Se los achacamos a la programática. Hay gente que dice: el problema mío es que no me dan parte. No, el problema tuyo es que tú no escuchas la voz. Porque si tú escucharas la voz, tú estarías tranquilo. Porque yo prefiero no tener el micrófono en la mano y escuchar la voz. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Porque si yo tomo este micrófono en la mano y el oído mío no ha tenido contacto con la voz de Dios, yo no te voy a hablar nada que venga del cielo. Por eso Juan dijo que yo no puedo dar nada al menos que del cielo se me haya dado. Ay, asonda aquí. Aún el que canta tiene que haber recibido la música de Dios. Aún el que predica tiene que haber recibido el mensaje de Dios. Aún el que enseña tiene que haber recibido el mensaje de Dios. Ay, ese oído tiene que tener la voz de Dios, porque si no, lo que vamos a hacer es entretener a la gente. Basta ya de tanto entretenimiento. Hay gente entretenida. El entretenimiento te tiene sordo. El entretenimiento no te deja escuchar la voz de Dios. Por eso hay gente que no sabe para qué dirección va, hacia la derecha o a la izquierda, si se queda quieto o sigue caminando. La voz de Dios sabe decirte: quédate quieto. La voz de Dios sabe decirte: camina. La voz de Dios sabe decirte: espera. La voz de Dios sabe decirte: a la derecha. La voz de Dios sabe decirte: a la izquierda. ¿Quién va a responder? Hoy se busca quién va a responder. ¿Quién va a responder? Samuel se encontraba en el templo y Samuel fue el único que respondió.
Es más, Samuel dormía cerca del arca del pacto. Su recámara quedaba al lado de donde estaba el arca del pacto. O sea, que si vamos a hablar, Samuel era el que estaba más cerca. Parece que el cuarto de Elí quedaba más atrás o quedaba más retirado. Pero cuando Dios habló y se escuchó aquella voz, al único que llamó Dios fue a Samuel. Porque Dios nos llama a los sordos. Dios no perderá el tiempo con gente que cuando los llama no le responden. Esto es como que se puso serio ahora, ¿verdad que sí? Con la mascarilla te va a ayudar un poquito con la que la tienen. Aleluya. No, Dios va a llamar a alguien, porque Dios no es como el pastor Márquez que puede llamar a alguien y alguien no le va a responder. No, cuando Dios llama, ya Dios sabe todo. Ya Dios sabe que alguien le va a responder. Y cuando Dios menciona tu nombre, es porque Él sabe que tú le vas a responder. Es porque Él sabe que de parte tuya habrá una respuesta. Pero si no hay respuesta, Jehová no te llama. Jehová no llamará a nadie, lo voy a volver a decir. Que Él sepa que no le va a responder. Porque Dios no le ruega a la gente. Yo le ruego a Dios, pero Dios no me ruega a mí. Ay, Dios mío. ¿Alguien me está entendiendo? Dios no va a estar detrás de ti. Dale para adelante. Dale para adelante. Dale para adelante. No, esos somos nosotros los hombres que tenemos que a veces como una misericordia más blandita que la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios no. Dios te dice camina. Y si tú no escuchas te come el león. Y si tú no escuchas te atrapa el diablo. Porque ya Dios te dijo camina. Es probable, amado, que esa incapacidad para oír su voz sea la razón de que perdamos nuestra voz. Usted ve gente que dice, mire, yo no quiero participar, yo no quiero tomar parte. Esa gente ha perdido voz de Dios en ellos. Porque el que tiene voz de Dios se quema. ¿Me está entendiendo? Hay dos o tres nada más ahí, mira, Jairon, José Ruiz, los demás como que dije aquí espagueti. El que tiene voz de Dios se quema y lo tiene que soltar hasta por un like, pero se tiene que soltar la voz de Dios porque se quema. Pero el que no tiene voz de Dios pasa un mes, pasa 2 meses y no le importa hablar y no le importa decir nada. Y no le importa decir nada. ¿Sabe por qué? Porque no hay voz de Dios. Pero cuando hay voz de Dios, tú se lo tienes que regalar al vecino. Cuando hay voz de Dios, tú se lo tienes que decir al que te encontraste en la tienda. Cuando hay voz de Dios, lo tienes que escribir. ¿Quién va a responder? Esa es la pregunta en esta primera parte de esta serie. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder? Entonces, es importante eso. Por eso es que Cristo dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Usted escuchó la frase que Cristo también la dijo. El que tenga oído. Y la gente piensa que eso tiene que ver con escuchar. Te voy a decir lo que significa eso. Lo que significa eso es el que obedezca que oiga. Cuando usted escucha la palabra oír en la Biblia, no tiene que ver como el oír el nombre suyo, como el oír la conversación en otro cuarto y usted la alcanza a escuchar porque su sistema de audición alcanza a recoger el sonido que está alrededor suyo. No. Cuando hablamos de oír, hablamos de obediencia. Dios le estaba diciendo a un pueblo, los que son obedientes son los que escuchan. Los que son obedientes son los que tienen oído, los otros no tienen. ¿Cómo está ¿Usted se imagina usted sin oído? ¿Usted se imagina usted sin oído? Un extraterrestre. Pero sabe que espiritualmente, si usted no escucha, así usted es, sin oído. No tiene oído, no escucha esa voz. No escucha lo que Dios quiere hablar con nosotros. En esta primera parte,
Yo ahorita voy a traer más cosas de Samuel, pero en esta primera parte quiero también expresar por qué no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué será tan difícil en el tiempo que nosotros vivimos escuchar la voz de Dios? Ahorita voy a explicar por qué la Biblia dice que la palabra escaseaba. Ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué la palabra escaseaba? Si desde el principio, en el capítulo de Génesis, capítulo 3, vamos a ver que cuando Adán y Eva fallaron ante Dios, la Biblia dice que ellos se escondieron a escuchar la voz del que se paseaba. O sea, la voz de Dios desde el principio ha estado presente en la vida de los hombres. Y Dios ha venido hablando. Lo que pasa es que Dios ha sido selectivo en quién pronunciar su voz. Adán, Eva y por ahí un sinnúmero de hombres que era la gente que expresaba el mensaje de Dios a los demás. Los demás no tenían voz de Dios, eran ellos. Por eso es que el ministerio de profeta en el Antiguo Testamento fue un ministerio que estaba en su época, en su auge. Por eso es que los profetas decían que Dios no haría nada sin consultar con ellos. Porque esa gente era la voz de Dios, la representación de la voz de Dios. Por eso que usted ve como un Eliseo y que un Elías dijeron muchas ocasiones, en muchas ocasiones, no lloverá por mi palabra. El año que viene abrazarás una criatura. No mencionaban ni a Jehová. Ellos eran la voz de Dios. Entonces, esto es importante. Pero al pasar del tiempo, nos damos cuenta que la voz de Dios fue que, siendo más escasa. ¿Por qué? Porque llegamos hasta el libro de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Y después entra un espacio de un aparente silencio de 400 años hasta que sale Juan el Bautista, rompiendo el silencio. Pero en 400 años Dios no encontró a quién hablarle. Esto está muy serio. Tú sabes que en 400 años Dios no encuentre con quién hablarle. El pueblo se sostenía por la ley y por los profetas. Por eso fue que cuando en la parábola del rico y el Lázaro, el rico les rogaba a que le dieran una oportunidad y le dijeron: tus hermanos tienen a la ley y los profetas. Esa era la voz de Dios escrita, la ley. Para ese pueblo era la voz de Dios escrita en los pergaminos. Ahí estaba la voz de Dios. El pueblo que quería consultar a Dios consultaba al Torá y la ley, y ahí sabía que era lo que Dios pedía o quería de su pueblo. Pero ¿sabe qué? Que la gente se fue acostumbrando al Torá y se fueron acostumbrando a leer lo que estaba escrito y ya no iban a consultar a Jehová. ¿Alguien está aquí? Hay veces que nos acostumbramos porque ya tenemos cierto conocimiento, pero ya no vamos a buscar una palabra fresca. Ya no vamos a buscar algo nuevo. Ya no vamos a buscar algo que Dios quiere darme en ese día. Ahora nos conformamos y seguimos recalentando lo que tenemos, pero no buscamos algo caliente del monte. Señor, háblame hoy. Dime algo, aunque tú seas que, aunque me digas que me ama, pero va a ser algo diferente en mí. Entonces, ¿por qué no podemos escuchar la voz? Mire lo que dijo Jeremías 25:4. Jeremías 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos los siervos de los profetas, enviándolos de temprano y sin cesar. Esto era en el cautiverio. Y esto es Jeremías hablando. Pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. ¿Sabe por qué la voz de Dios es interrumpida? Porque no hay oídos inclinados hacia Él. Cuando nosotros hablamos de oídos inclinados, estamos hablando de sensibilidad espiritual.
La gente sensible inclina todavía el oído a Dios. Hay a veces que tú detienes la oración que tú le estás haciendo a Dios y le dices: Señor, háblame, por favor, háblame. Y es ahí donde tú inclinas tu oído para escuchar una voz quizá dentro de tu corazón, o abrir la palabra y escuchar la voz de Dios grabada en las páginas que te habla en ese mismo momento. No hay sensibilidad. La gente está muy sensible a la crítica. La gente está muy sensible a que no me miren. Hay gente que se arruga si lo mira mucho. Ay, me están mirando mal. Muy sensible. Ay, no me saludaron. Muy sensible. Ay, no me abrazaron. Muy sensible. Ay, no me llamaron. Muy sensible. Pero nadie ha dicho: Dios no me habla. Dios, ¿por qué tú no me hablas? No me llamó el pastor, no me llamó aquel, pero ¿por qué tú no me hablas? Tú eres la voz más importante en mi vida. Ay, asoma, ay. Tú eres la voz más grande que yo necesito. Tú eres la voz que me da dirección. Pero estamos preocupados somos muy sensibles. Estamos demasiado sensibles. Y Dios quiere, yo quiero que esa sensibilidad que tú tienes a las cosas que te lastiman, a las cosas que te atribulan, yo la quiero para mí. Yo quiero que tengas esa misma sensibilidad a la voz de mía, a la voz de Dios en tu vida. Aleluya, que nadie te saludó, pero Dios te dijo: yo estoy contigo. Y tú vas caminando por ahí, aunque nadie te saludó, aunque no eres, aleluya, nadie te da la mano, pero Dios te dice: yo estoy a tu lado. Camina con la cabeza para arriba. Camina caminando por ahí. No tengas miedo, no tengas temor, yo te dirijo. Pero a veces estamos ¿qué? Estamos tan muy... Estoy a mitad de mensaje. Vamos a ver si lo termino hoy. No quiero que se me salga el segundo, porque estoy tratando de que se quede atrás. No se me salga nada. Estoy en este. ¿Quién va a responder? A veces estamos tan sensibles, mis amados. Tan sensibles que Dios se pone celoso de tu sensibilidad. Porque la Biblia dice que su espíritu me anhela celosamente. Oh, Dios mío. A Dios le causa celo cuando tú compartes con otro y es el tiempo de Él. Me haya sonda, recabasama. Si tú le estás dando horas a tu trabajo que se las tienes que dar a Dios, Dios se pone celoso. ¿Usted no ha visto gente celosa? ¿Usted no ha visto una mujer celosa? ¿Usted no ha visto un hijo celoso? De repente nació uno más chiquito y el chiquito está cogiendo toda la atención, y ahí está el celoso sacando. Está llorando y no le quiere llevar la botella. Pero está celoso porque le están quitando la atención. Dios se pone celoso cuando yo me siento en el sofá de mi casa y me pongo a ver algo para quizás relajarme. Me pongo a ver algo para pasar un tiempo familiar. Aleluya. Y ya Dios ve que llevo 6 horas sentado en ese sofá. Y comienza la voz de Dios suavecito: oye, vamos para arriba. Vamos para arriba, ven, enciérrate conmigo. Vamos a intimar, yo necesito tener intimidad contigo. Yo necesito como... ¿Alguien me está entendiendo? No me está entendiendo, es que se fueron 2 o 3 aleluya, aleluya. Pero hay gente que ignora la voz de Dios. Hay gente que está ignorando esos detalles. Entonces, si todavía Dios te está seduciendo, dale gracias a Dios, porque el día que ya no lo haga, ya tú estás sordo. Número 2, Zacarías 7:11. Dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Rebeldía. Hay gente, amado, que ha dejado de ir a la iglesia porque no quiere escuchar el mensaje. Hay gente que si usted le invita a una iglesia, lo van a mirar mal, porque ellos están así. Nada de Dios, nada de Dios. No me hable de Dios. No me hable, respétame. No me hable de Dios. Y ese es otro obstáculo para que la voz de Dios pueda fluir en alguien. Hay gente que tiene malas experiencias en las iglesias y
le echa la culpa a Dios. Dios, no me hable, que tú no me dijiste nada cuando esto me pasó. Y estás haciendo lo que ellos están. Hay gente tapándose los oídos porque esto no es lo que tú quieres escuchar. Tú quieres que te digan profeta, querubín, apostolito. No quieres escuchar este mensaje que Dios te está diciendo. Si tienes voz de Dios vas a poder hablar. Pero si no tienes voz de Dios vas a ser mudo. ¿Alguien me está entendiendo? Mudo espiritualmente, porque hay gente que habla que, Dios mío, que esos son los buenos para los largos viajes. Que eso habla, Dios mío, que eso es, como dicen en mi barrio, como por un tubo y 7 llaves. Y Dios mío, 7 horas de vuelta, 7 horas para atrás y no se duerme y sigue hablando. Esa es la gente buena para viajar lejos. Pero hay gente que habla, pero lo que está hablando no es espiritual. Lo que está hablando no es voz de Dios, no hace ningún efecto. Pero cuando inmediatamente alguien tiene voz de Dios, inmediatamente sale algo con lo que Dios le habló, hay un efecto en los que están ahí. Usted ve que alguien dice, yo siento a Dios aquí. Porque la voz de Dios se hace presente. No fue el hombre que habló, sino que es la voz de Dios haciéndose presente. Y ante la voz de Dios tiembla toda la tierra. Y ante la voz de Dios hasta el diablo tiembla ante la voz de Dios. Juan 8:43. Cristo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Se lo dijo a los fariseos. Ustedes no entienden mi lenguaje. Y la razón por la que ustedes no entienden mi lenguaje es porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. O sea, hay gente que el lenguaje de ellos es de tierra. Lenguaje de tierra. Lenguaje mundano. Y todo el que tenga un lenguaje así no tiene palabra de Dios en ellos. Porque cuando tú tienes palabra de Dios en ti, el mundo no se te puede meter adentro. Porque la palabra lo va a sacar. Pero cuando la palabra no está ahí, el mundo haya cabida. Y Cristo le dijo a ellos, ustedes no entienden mi lenguaje. Yo le estoy diciendo que antes que Abraham yo era. Ustedes no entienden ese lenguaje. Porque no han escuchado mi palabra. Y estaba hablando con gente que eran especialistas, expertos en la ley y en el Torah. O sea que esto no se trata de ser experto, de tener expertise. Esto se trata de que la voz de Dios, porque hay gente que como Elí eran expertos, pero perdieron la voz. Elí era experto, porque como vemos el acontecimiento de Elí, vemos que se habla de Elí, que Elí era irresponsable con sus hijos. Vemos que se habla de Elí, que estaba descuidado. Pero ¿por qué no hablamos de Elí el día que Dios lo llamó? Porque aunque tú veas gente descuidada, a esa gente descuidada un día Dios los llamó. ¿Alguien me está entendiendo? Un día Dios habló con ellos y un día ellos escuchaban la voz de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que cuando la gente se va transformando en otra cosa que no es lo que Dios quiere, cuando la gente va perdiendo, aleluya, el brillo, cuando la gente va perdiendo la sensibilidad, es porque ha perdido la voz de Dios. Cuando la gente pierde la santidad fue porque perdió la voz de Dios. Arrasoma, calla, senda. Cuando la gente pierde el amor es porque perdió la voz de Dios. Cuando la gente pierde la misericordia es porque ha perdido la voz de Dios. No podemos negar que Elí un día fue un hombre de Dios. Si no, Dios no lo hubiese puesto donde lo puso. Era juez, era sumo sacerdote. Si él no hubiese sido hombre de Dios, si él no hubiese estado en el plan de Dios, Dios nunca lo hubiese puesto ahí. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en el descuido de la gente y nos olvidamos que un día ellos escucharon la voz de Dios. Pero Dios no quiere, haciendo un paréntesis, Dios no quiere que tú termines como Elí, desnucado, muerto, perdido. Dios quiere que si un día escuchaste la voz de Dios, hoy mismo, esta misma tarde, tú vuelvas a escuchar la voz de Dios de nuevo.
Mire, Hebreos 5, versículo 11, dijo el escritor de los Hebreos. Y estoy ahí en lo que, ¿por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Ya le dio varias razones. Esta es la última. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Una persona que se hace tarda para oír es una persona que tiene una reacción tardía. Y hay gente, eso es como el que cuando se está riendo de un chiste se rió 3 horas después. En el momento que lo dijeron no se rió, pero 3 horas después se acordó y empezó a reírse solo. Tuvo una reacción tardía. Pero el problema de esto, mis amados, es que cuando no escuchamos la voz de Dios, volvemos al primer grado. Porque mira el siguiente versículo, dice: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se le vuelva a enseñar. Cuando alguien pierde la voz de Dios, hay que mandarlo para kindergarten otra vez. Empieza otra vez en cero. Y empieza a conquistar esa voz de Dios dentro de ti. No podemos tener gente en jerarquía sin voz de Dios, porque van a matar al pueblo. ¿Alguien me entendió? No puede haber jerarquía sin voz de Dios, porque vamos a tener gente que tiene carisma pero no tiene voz de Dios. Alguien que escucha aquí, alguien que alaba a Dios aquí. El que está escuchando la voz de Dios esta tarde, que lo alabe. Senda, calla, soma. Hay gente que son una universidad ambulante pero sin voz de Dios. No tienen voz de Dios. Y cuando usted los escucha, el que tiene voz de Dios dice: eso es el coche vacío ahí. Eso está vacío ahí. No, eso está vacío. Hay un Elías ahí montado. Hay un Elías arriba que sabe cómo se mueve esto, que sabe dar órdenes, pero no sabe recibirla. Alábalo que está aquí. Alábalo que está aquí. Yo le voy a decir lo que Dios me ministraba yo por la madrugada orando. Aleluya. Dios me decía: la iglesia que no tenga voz de Dios en este tiempo se va a perder. Se va a perder. Porque ahora yo tengo que tener voz de Dios. Yo tengo que estar seguro que Dios me está hablando. Sea por la palabra, sea por un cántico, sea por una circunstancia, o sea la voz de Dios metida en mi corazón. Mire, y el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El que no escucha la voz de Dios se vuelve un niño otra vez. Por eso que usted ve gente que cuando no tiene voz de Dios todo le molesta. Se vuelve un niño. Al niño todo le molesta. Se vuelve un niño otra vez, porque no hay voz de Dios ahí. Si no hay voz de Dios, no hay madurez. Porque el versículo 14 dice: pero el alimento sólido, hay gente que se va a atragantar con la malanga esta que está bajando hoy aquí, es para los que han alcanzado. O sea que el baby food, la comida de bebé, es para los que perdieron la voz. Y para los recién convertidos. Pero si usted es maduro, esto usted lo puede bajar con alabanza. Usted lo puede bajar con alabanza. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien que tiene voz de Dios tiene discernimiento. Alguien que tiene voz de Dios conoce lo bueno y conoce lo malo. El que es engañado es porque no tenía voz de Dios. El que es engañado es porque no escuchó la voz de Dios. El que es engañado es porque no tiene discernimiento. Tú tienes que tener discernimiento para que no te cases con la persona equivocada. Tú tienes que tener discernimiento para tomar el trabajo correcto. Tú tienes que tener discernimiento para escuchar la voz de Dios. Mira, amado, lo más importante después de Jesucristo, valga la redundancia para que a veces nadie se le vaya a afectar la conciencia, después de Jesucristo, es la voz de Dios en alguien. Si un joven tiene voz de Dios, el diablo no puede contigo.
Porque cuando el diablo viene disfrazado, la voz de Dios te va a decir: ese es el diablo, está disfrazado, cuidado. Porque la voz de Dios te va a avisar. Pero ¿cuándo es que caemos en el hueco? Cuando no hay voz de Dios. ¿Cuándo es que lanzamos nuestros sentimientos con la persona equivocada? Cuando no hay voz de Dios. Pero cuando hay voz de Dios, tú vas a esperar. Tú vas a esperar que llegue el indicado o la indicada. Tú vas a esperar. Tú vas a esperar, la carne se te va a controlar. Alábalo. Ahí. Porque la voz de Dios es más fuerte que eso. La voz de Dios se hace más fuerte que... Mira, amado, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde ya el no escuchar la voz de Dios es normal. Es normal. Por eso es que Dios, cuando Balaam iba a maldecir y estaba engañado por el premio de la maldad, no había con quién ir con él, nadie estaba a su lado. Entonces Dios dijo: bueno, a este yo no le puedo hablar porque no me está escuchando. Y entonces vino y agarró una mula y le metió voz de Dios a la mula. Y la mula agarró la voz de Dios y habló. Y la voz de Dios, y la voz que salió por la boca de la mula no era la boca de la mula, era la voz de Dios en la boca de la mula. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo que decir algo aquí. Dios se encargará siempre de tener a alguien que escuche su voz. Por eso es que en una casa todos se pueden apagar, pero alguien va a escuchar su voz. Siempre va a haber un Samuel que, aunque la palabra de Jehová no había sido revelada, que todavía no había tenido la experiencia que había tenido Elí, pero no importa. A veces si la experiencia me va a quitar, aleluya, el privilegio de escuchar la voz de Dios, no quiero la experiencia, prefiero la voz de Dios. Porque con la experiencia yo he visto a muchos caerse. Ay, asoma. Con la experiencia yo he visto a muchos meter el pie donde no tenían que meterlo. Pero con la voz de Dios, la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, mis amados. Estamos más cerca del final que cuando empecé. Nos damos cuenta que la pregunta, viendo el panorama de esta historia, ¿quién va a responder? Viendo el panorama, la pregunta que vamos a hacer es: ¿por qué Dios no habló con Elí y habló con Samuel? Si Dios le gusta el orden, porque Dios no dijo en la jerarquía. Bueno, Elí es la jerarquía y a Elí lo puse yo ahí. Déjame decirle a Elí que le diga esto a Samuel. Cuando nosotros analizamos eso, nos vamos a dar de cuenta. Nos vamos a dar de cuenta, amado, que una de las razones por la que Dios no le habló a Elí era porque la soldera de Elí era selectiva. Él no estaba sordo por accidente. Él estaba sordo intencionalmente. Y Dios no le va a hablar a la gente que intencionalmente se hicieron sordos. Esto era para darle 4 vueltas de templo. Ahora, si tú accidentalmente te da sordera, Dios puede hablar contigo. Porque Él sabe que fue accidentalmente. No fue algo planificado ni premeditado. Por eso es que cuando la voz de Dios llega al corazón de Samuel, el mensaje todito era para Elí. Porque Dios estaba en una indignación. Dios mío.
A Dios le indigna colocar gente en ministerios y en altura que después no puede hablar con ellos. Dios mío, siento una corriente. Rukaya senda kama soma. ¿Para qué vamos a ser presidente de un departamento si no hay voz de Dios? Y ya Dios te puede colocar ahí, pero a Dios le interesa más que antes de que seas colocado ahí, Él tenga todavía comunicación contigo y Él pueda hablar contigo las cosas que Él quiera hablar contigo. Si a Dios algo le ha indignado de este tiempo, es porque lo que un día Él puso arriba, esto es un mensaje para mucha gente. Los que un día Él puso arriba, ya Él no les puede hablar porque ellos decidieron volverse sordos. Y hay pastores que Dios los ha llamado a la santidad, pero ellos no quieren volver a la santidad. Hay gente que no quiere volver a lo que tiene que volver. Y tú no quieres escuchar ese mensaje. Y eso te hace ser un sordo intencional. Saca y asoma. Por eso es que Dios le dijo: yo no puedo hablar con Elí, porque si yo le digo a Elí lo que yo tengo que decir, Elí va a seguir igual. Elí no va a tomar ninguna reacción. Yo voy a sacar a Elí del medio y voy a poner a un hombre que tenga voz de Dios y que yo pueda hablar con él. Cuando las obras son de Dios, que no las levantó una división, que no le levantó un capricho. Cuando las obras las levanta Dios, el día que el hombre que Dios puso ahí no tenga más contacto con la voz de Dios, Dios lo quita. Porque la obra no es de ese hombre. Busca un Samuel en el templo que tenga voz de Dios para continuar la obra. ¿Usted está entendiendo esto? Que la importancia, tú quieres viajar al mundo, la voz de Dios. La voz de Dios. Hay gente que viaja el mundo sin voz. Viajan el mundo pero no tienen voz de Dios adentro. Lo que tienen es nombre pero no tienen voz de Dios adentro. ¿Sabe qué pasó, mi amado? Por esa razón que yo le acabo de dar, que era la que el Espíritu Santo ahí me ministraba, fue porque Dios decidió hablar con Samuel y no con Elí. Porque en Elí había una sordera selectiva que había provocado una mudez selectiva. Cuando tú te haces sordo intencionalmente, Dios te deja mudo intencionalmente. Cuando tú te haces sordo a la palabra de Dios, Dios intencionalmente te hace mudo. Cuando es accidental, es diferente. Yo sé que no se me va a ahogar aquí, amado, no se va a ahogar. Esto hay que agarrarlo en el espíritu, porque Dios está hablando con gente. Yo le voy a decir algo, hay gente aquí muda, selectivamente, sentados aquí. Otros que nos están viendo, porque tú decidiste hacerte sordo. Esa mudez se puede romper porque Dios no quiere que tú termines como Elí. Elí terminó muy mal. Terminó muerto. La noticia de la muerte de sus hijos le causó una muerte súbita. Pero eso ya Dios lo había hablado. Dios había determinado terminar con Elí porque él no había parado a sus hijos. Cuando tú permites cosas en tu vida que Dios no quiere que tú permitas, tú provocas una sordera selectiva. Porque intencionalmente estás dejando entrar cosas a tu vida que no son del plan de Dios para ti. Entonces, fíjese esto, amado. Me llama mucho la atención que Dios no es como nosotros los hombres. Porque nosotros los hombres a veces, cuando vamos a resolver algo, muchas veces nosotros resolvemos en la superficie y la raíz las dejamos iguales. ¿Está aquí? Si Dios quería resolver este problema, Él pudo haber dejado a Elí, darle una oportunidad más y dejar a Elí ahí como líder, porque Dios estaba resolviendo un problema. Perdonarle lo que Elí había hecho de no detener a sus hijos. Pero Dios sabía que esa no era la solución, que la raíz del problema era Elí.
y que Dios no podía dejar la raíz viva. Alaba lo que está aquí. Alaba lo que está aquí. Que Dios tenía que exterminar la raíz porque Elí era el problema. Lo que pasaba en el tabernáculo era responsabilidad de Elí. Lo que hacían sus hijos era responsabilidad de Elí. Lo que pasaba alrededor de Israel era responsabilidad de Elí. Porque Elí era el sumo sacerdote. Elí era el que entraba una vez al año a pedir perdón por ese pueblo. Elí era el juez, era el que juzgaba, era el que litigiaba con el pueblo. Pero él no hacer su trabajo causó un gran problema. Lo tuvo que terminar. Dios no quiere trabajar con tus síntomas, Dios quiere trabajar con tu enfermedad. Hay gente que tiene demasiados síntomas espirituales y esa palabra le para los pelos a la gente hoy en día. Hay gente que tiene demasiados síntomas. Y lo que están haciendo de manera espiritual, se están bebiendo una Tylenol para calmar el dolor. Pero 2 horas después, 3 horas después, el dolor vuelve a salir. Dios no quiere calmar tus síntomas. Dios no te salvó para calmar tus síntomas. Dios te salvó para sanar tu enfermedad. Hay una enfermedad que hay que sanar y es la enfermedad de la sordera. Hay gente que ya no oye, hay gente que ya no escucha, y hay gente que se ha hecho sordo intencionalmente. Hoy Dios viene a sanar a alguien aquí de los oídos. Vaya soma. Hoy Dios viene a quitarle la sordera a alguien de los oídos. Hoy Dios viene a quitarle esa sordera ahí. Hoy Dios viene a quitar los síntomas. Pero no viene a quitar solamente los síntomas. Hoy Dios viene a quitar la enfermedad que te tiene así. ¿Sabe qué? Dios quiere sanar tu enfermedad. Pero si tú no te dejas sanar tu enfermedad, te vas a convertir en el problema y Dios te va a sacar. Alábalo. Yo he visto gente que esos no son casos que se repiten en toda la trayectoria. Pero hay gente que Dios ha tenido que llevarlo al lecho de la muerte para salvarlos por fuego. Porque eran un problema. La raíz estaba en ellos. Y Dios dijo, de la única manera que yo mato la raíz es llevándomelo. Porque si lo dejo le vuelvo a retoñar. ¿Alguien me está entendiendo aquí lo que estamos hablando? El que te hace sordo, el que no escucha la voz de Dios y otras voces son más importantes, te corres el peligro de que Dios te eche al lado y deje que las cosas vengan sobre ti. Porque la Biblia también establece que no para siempre contenderá Dios con el hombre. Este es el mensaje que no quiere escuchar la gente. La gente quiere escuchar esperanza y la esperanza está ahí. La esperanza es para los vivos. ¿Tú estás vivo? ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Usted está vivo? Usted está vivo. Usted tiene esperanza de escuchar la voz de Dios otra vez. El que no la escucha. Usted tiene esperanza de volver a escuchar la voz de Dios. Usted tiene esperanza de volver a hablar la palabra de Dios. Así estoy terminando ya. ¿Sabe qué pasó aquí? Mire esto, amado. Comienza el capítulo 3 diciendo. Que Samuel ministraba en presencia de Elí. Y comienza poniendo después de un punto que aparece 2 factores. 2 causas que si aparecen ahí era porque a Dios le llamaba la atención. Una era que no había visión con frecuencia. Y otra era que la palabra de Jehová escaseaba. Significa que en el tiempo de Elí hubo una disminución de la comunicación de Dios con el hombre que estaba. Significa que ya Dios no le hablaba a Elí tan seguido. Eso es lo que significa eso. La palabra de Dios escaseaba porque cuando alguien escasea la voz de Dios en ellos es porque ya Dios no te habla tan seguido como te hablaba antes. Yo no estoy hablando de la voz audible, por eso empecé diciendo esas cosas. Porque hay gente que está detrás de la voz audible. La voz audible es algo que Dios selecciona a quién hablarla. Yo estoy hablando de que hay gente que lleva como 2 meses que dice, es que Dios no me habla. Hay escasez en ti. Y escasez no financiera, y escasez no de comida, escasez de la voz de Dios. Cuando hay escasez de la voz de Dios, entonces de cada 2 meses Dios te habla.
De cada campaña Dios te habla. Pero cuando se acaba la campaña, se acaba la comunicación. Esa es la única manera que alguien está recibiendo palabra. Cuando viene el domingo aquí. Pero después de lunes a viernes, Dios no le vuelve a hablar. Es un peligro. El peligro, alguien tiene que salir de aquí asustado. Alábalo. Alguien tiene que salir de aquí asustado. El peligro de no escuchar la voz de Dios. Mire, eso es más peligroso que el COVID, que el Delta. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas la voz de Dios, tú te puedes morir en el infierno. Y hay gente que como no tiene voz de Dios adentro, también han eliminado la palabra infierno. ¿Qué sucedió? Ya Dios no hablaba tan seguidamente. Ahora Dios utiliza a Ana, le concede un muchacho. Para no terminar la historia de Ana, le concede un muchacho. Ana le promete a Dios que el varón que abriera su matriz, ella se lo dedicaría a Dios. Lo amamantó por 3 años, porque esa era la ley. 3 años lo estuvo amamantando. A los 3 años se lo puso al servicio de Elí. Aquí está. Una vez al año subía cuando tenía que presentar sus ofrendas. Y le llevaba una tuniquita, le llevaba algo al INE. Pero ella sabía que ya Samuel no era de ella. Porque Samuel significa Jehová escucha. Dios decía, yo voy a poner a alguien ahí adentro, porque si yo no pongo a alguien adentro, con los hijos de Elí yo no cuento, ni con Elí tampoco. Necesito poner a alguien ahí. Alguien que no es de la jerarquía de sacerdotal. Alguien que no sigue esa línea. Pero yo decido romper la línea hoy. Yo decido romper ese orden cronológico. Y decido poner a alguien. Porque Dios sigue el orden hasta que tú escuchas la voz de Dios. Pero el día que no escuchas la voz de Dios, Dios rompe el orden. Y busca a alguien que pueda escuchar la voz de Dios. ¿Alguien está aquí vivo? Ay, asoma. ¿Alguien está aquí vivo? Camasenda Kima. Por eso que no es que los hijos de los pastores van a ser pastores. Eso no es así. Si alguno de ellos escucha la voz de Dios y Dios le da el llamado, lo lleva allá. Pero si no, busca al hijo del tecato y le dice, tú vas a ser pastor. Porque tú escuchas la voz de Dios. Tú escuchas lo que yo tengo que hablar. Tú escuchas lo que yo tengo que decir. Aquí no hay padrino. En el evangelio no hay padrino. En el evangelio es quien escucha. Dile que está a tu lado. Tú escuchas. Díselo sin miedo. Tú escuchas. Tú estás escuchando a Dios. Tú estás escuchando a Dios. Si tú escuchas a Dios, Dios te va a comunicar secretos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. Si tú clamas, Dios te responde. Porque los que claman son los que escuchan. Los que claman son los que oyen. Voy terminando, amado. Siento una presencia de Dios poderosa. Mire, metió a Samuel. Lo metió en el templo. No se sabe con exactitud qué edad tenía Samuel cuando Dios lo llamó. Pero los exégetas dicen que ya él debía ser un jovencito quizás. Porque lo llaman joven. Debería tener quizás unos 12 por ahí. Pero no hay una edad específica. Ahora, fíjese que Dios esperó hasta que Samuel tuviera una edad que él pudiera saber lo bueno y lo malo. Que ya hubiera crecido. Dios tuvo que tolerar y soportar ahí por unos cuantos años por amor a Samuel. Hay cosas que Dios tolera no por amor a ti, por amor a los tuyos. Escuche bien. Entonces, en ese momento se fueron a dormir como todos los días se iban a dormir. Se fueron a acostar. Recuerda que allí no había luz. La luz no existía. Ahí dice no había nacido. Se fueron a acostar, a dormir. Samuel dormía solo. Eso demuestra que no le tenía miedo a la oscuridad. Oye a Dios por los Samueles que duermen solo. Samuel dormía solo.
Aleluya. Si tiene un niño en su casa así, no es pura coincidencia. Dormía solo allá y escuchó esa voz fuerte. Recuerde que Samuel no había recibido revelación ni la palabra de Dios había sido revelada en él. Escuchó, él ministraba en presencia de Elí, o sea, seguía órdenes. Escuchó aquella voz fuerte que retumbó allí. Samuel. Se levantó, oye. El muchacho tenía oído afinado. El muchacho estaba durmiendo, pero si Elí me llama, me levanto. Estaba dispuesto. Cuando se levantó, fue corriendo para donde él dijo, Samuel, y Samuel respondió, heme aquí. Samuel no sabe lo que acaba de decir ahí. Si buscamos la definición de heme aquí, no salimos de aquí, que significa inení en el hebreo, y significa alguien que está dispuesto para lo próximo. Cuando él contestó, él dijo, yo estoy dispuesto para lo próximo, pero fue donde Elí, tú me llamaste, Elí. No, muchacho, yo no te llamé. Mira la hora que es, vete a acostarte, déjame tranquilo. Vete para allá a dormir, mira la hora que es. Se fue a acostar. Lo volvieron a llamar. Y él se levantó otra vez. Sigue esa secuencia. Y fue donde Elí. Gracias a Dios que Elí no era puertorriqueño. Fue donde Elí. Y Elí le dijo, muchacho, yo no te he llamado. Voy a acostarte. O sea, cuando los niños se levantan, tocan la puerta 2 o 3 veces. La paciencia de Elí la necesitamos hoy en día. Lo volvieron a llamar 3 veces. Oye, pero ese muchacho tenía ese oído afinado. Porque aunque él no podía identificar que era la voz de Dios, porque la palabra de Jehová no se le había sido revelada. O sea, lo que eso significa que él no conocía a Jehová. Volvió donde Elí por 3ª vez. Y le dijo, Elí, ¿tú me estás llamando? Fue la 3ª vez que el pobrecito entendió que era Jehová que lo estaba llamando. Este dijo, espérate, estas interrupciones aquí hace tiempo que no suceden. Esto me trajo memoria ahora de cuando Dios me despertaba en la noche. Ay, Dios mío. Cuando Dios, pero en este caso no me está llamando a mí, está llamando a este muchacho. Y este muchacho no sabe nada. Pero si Dios decidió hablarle a él, le dijo, mira, ven acá, te voy a decir algo, te voy a dar un código. El código que tú vas a tener es el siguiente. Cuando tú vuelvas a escuchar esa voz por 4ª vez, cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, tú vas a responder estas 6 palabras. Habla porque tu siervo oye. Ay, Dios mío. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder? Dios está buscando a alguien aquí que sepa el código. ¿Quién sabe el código? ¿Quién sabe el código de Dios? Cuando Dios te llama, ¿quién va a responder? Se fue Elí a dormir allí. Se volvió a acostar Samuel. Y Elí se quedó allá. Y dice la Biblia en un lenguaje figurado, haciendo presencia, el Dios que aunque es espíritu tiene pie. Porque la Biblia dice, y Jehová se paró. Aleluya, te leyó ese versículo bien. Un espíritu no se para. Alaba lo que está aquí. Alaba lo que está aquí. Jehová se paró y se paró detrás de la puerta del cuarto de Samuel y lo llamó 2 veces. Samuel, Samuel. Y allí el joven gritó, habla porque tu siervo oye. Se rompió el silencio, se rompió la maldición, se rompió la secadez, se rompió. Dios encontró un hombre con quien hablar. Habla, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu vacaya sonda cae. Hay gente que se está despertando aquí. Hay espíritus que se están despertando. Habla porque tu siervo oye. Urra bajaya senda. Urrimisanda calla soma. Se acabó la soldera selectiva. Se acabó la soldera intencional. Dios viene a romper el silencio. Dios viene a romper esa soldera. Hoy Dios sana tu oído. Hoy Dios sana tu oído. Habla porque tu siervo oye. Voy terminando. Jehová le dijo a Samuel.
Yo tengo un mensaje que el que escuche esto le van a reteñir los oídos. Osakaya Soma. Anda aquí, Misaya. Y Samuel tenía la capacidad auditiva para escuchar ese mensaje. Hay un mensaje que hace que los oídos te retiñan. Hay un mensaje que te confronta. Hay un mensaje que te cambia. Hay un mensaje que quita la sordera. Basta ya de estar sordo. Con mucho respeto, dile que está a tu lado. Basta ya de estar sordo. Basta ya. Basta ya de estar sordo. Basta ya. Agarra las otras voces y ponlas en mute. Para que puedas escuchar la voz de Dios. Pon en mute todas las otras voces. Pon en mute la crítica. Pon en mute a los bochincheros. Pon en mute a los murmuradores. Pon en mute al diablo. Pon en mute a los demonios. Y escucha la voz de Dios. Mire. Dios habló con Samuel. Y le dijo a Samuel lo que él tenía que decirle a Elí. Después que Dios terminó de hablar con Samuel, Elí parece que no había dormido esa noche. Parece que se quedó preocupado. ¿Y qué será lo que Jehová le está hablando a este muchacho que no me lo habla a mí? Al otro día le dijo: ven para acá. ¿Qué te dijo Jehová? ¿Qué te dijo? Dime qué te dijo Jehová. Samuel decía por él: si Dios te dijo, me vas a botar del tabernáculo. Si yo te digo que Jehová me dijo que te quita a ti y me pone a mí, me vas a botar del tabernáculo este. Pero se lo dijo. Se lo dijo. Yo llego a la conclusión que después de esa conversación, Elí se fue a la silla a sentarse, a meciarse en la silla, porque hay gente que aunque la voz de Dios le hable, ellos se siguen meciendo en lo que lo tiene sordos. Y ahí fue que le llegó la noticia: tus hijos acaban de morir en la guerra. La gloria de Jehová ha sido traspasada. Se fue para atrás y murió ennucado. Y quedó Samuel como el hombre que tenía la voz de Dios. Tanto fue así que, aparte de Jesucristo, no hubo otro hombre en la Biblia que Jehová dijera: ninguna de sus palabras cayeron al piso. Samuel tenía un oído tan auditivo que todo lo que hablaba venía de arriba. Porque lo único que no cae al piso es la palabra de Dios. La palabra de los hombres cae al piso a cada ratito, pero la palabra de Dios no cae al piso. Yo voy concluyendo, mis hermanos. Sammy, ven, vamos preparando esa alabanza. Yo quiero que tú entiendas hoy. Aprende, con esto termino, a oír la voz de Dios, que posiblemente será la solución a 1000 problemas. A 1000 problemas. Es la clave también para descubrir tu destino y alcanzar tu potencial en Cristo. Hoy Dios te dice que hagas la oración de 6 palabras. Habla, porque tu siervo oye. Hoy Dios, cuando haya gente aquí que repita esa alabanza, esa oración hoy, porque voy a hacer lo que Dios me mandó. Cuando haya gente aquí que repita esa oración, hay oídos que se van a abrir. Allá en tu casa, cuando lleguemos el momento y demos las instrucciones, repítelo en tu casa. Habla, porque hay oídos que se van a abrir en tu casa. Dios necesita hablar con los hombres, pero Dios no habla, y lo vuelvo a repetir, con sordos. Dios habla con gente que pueda escucharlo a Él. Primera parte: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Sus temas:
¿quién va a responder? ¿Quién va a responder hoy aquí? Póngase de pie. ¿Quién va a responder aquí? Vámonos. No tú quieras. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, sí, Señor. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Sí, Señor. Si notas que las cosas importantes, mantenga la comunión aquí, amado, que estamos en la administración ahora. Perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme Sí, Señor. saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. En esta noche, en esta tarde, un solo llamado voy a abrir. Y es un llamado a la reconciliación. Y luego voy a hacer lo que Dios me dijo hoy a las 4 de la mañana. Si alguien aquí necesita reconciliarse, pase acá. Porque la reconciliación abrirá tus oídos a la voz de Dios. Las cosas Importantes. perdí por hacer Aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme